Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso. Encantadores directores, bienvenidos a La Plataforma. Estaba leyendo una estadística que me dejó sorprendida. Fíjate que en la mayoría de las empresas familiares no pasa de la tercera generación la empresa. No sé si te has puesto a pensar en esto, porque sucede que en la mayoría de las empresas familiares, no nada más en México, en todo el mundo, no pasan de la tercera generación. Muchas empresas terminan poco después del fallecimiento del fundador, por ejemplo. O escuchamos abuelos que dicen que en sus tiempos eran ricos, que en sus tiempos tenían dinero, pero que eso se fue terminando. Y es que resulta que estadísticamente la tercera generación de la mayoría de las empresas familiares termina por diluir la empresa o dejar a la empresa en bancarrota. Así que, para que esto no te pase a ti, si eres dueño de negocio próspero y tienes hijos, te tengo noticias. Algún día, si Dios quiere, vas a tener nietos, seguramente. Es por eso que de una vez tienes que saber cómo le vas a hacer para que esas pequeñas bendiciones que van a llegar a tu vida y que van a crecer y se van a alimentar como si trabajaran, no acaben con tu negocio. Porque los fundadores cometen ciertos errores. ¿Por qué los cometen? Ahorita los vamos a saber. Hay errores que se cometen con las siguientes generaciones. Entonces, para explicarnos todo, ¿quién mejor que un experto en sucesiones familiares, en empresas familiares, que por cierto está terminando de escribir su libro de empresas familiares? Nos va a presentar el tema, mi invitado, abuelos ricos, hijos pobres, nietos acabados. Y vamos a saber cuál es la mentalidad de las familias empresarias que trascienden generación tras generación, porque existen. Esas empresas existen, mi invitado lo sabe. Freddy Gutiérrez, coach de negocios, bienvenido a La Plataforma. ¿Cómo la ves? Me encanta, Meli. Muy contento de estar contigo. Me apasiona este tema, el hablar de cómo pasa la educación a través de las generaciones y cómo impacta en el negocio. Me encantó cómo lo diste la introducción y feliz de estar aquí contigo, Meli. Igualmente, Freddy. A ver, ¿qué porcentaje en México son empresas familiares? Mira, hay una estadística, la última estaba buscando antes de platicar contigo, la más reciente. 83% de las empresas que hay en México son pymes. Entonces, eso ya desde entrada nos dice que el mundo más importante de la economía lo mueven desde luego las pymes, pero esto impacta en un 67% de los empleos que se generan en todo el país. O sea que fíjate lo importante y cómo trasciende que más del 60% de los empleos los genera una pyme y la gran mayoría de esas pymes van a ser empresas familiares. Ahora, hablando ahorita que decías del traspaso de la generación, fíjate lo interesante, 66% de las empresas que están hoy en México son primera generación, es decir, es el fundador, es el que empezó, el que arrancó, él con su esposa o él solito o ella solita. ¿Sale? 66%. 66%. 29% son segunda generación. ¿De cuántas ya nada más hay que sobrevivieron? O sea, de cada 10 van a quedar cuando mucho 3 en segunda generación. Pero ya de tercera generación solo son el 4%. Wow. Entonces, que ahí viene un declive bien importante en esto que acabas de platicar. Pudiera ser que yo como fundador algo hice bien con mis hijos, pero ¿qué no hice suficiente para que ellos lo hagan con sus hijos? Porque la tercera generación es la que no va a ver lo que el abuelo hizo bien o la abuela. Sí, ¿sabes qué creo que pasa, Freddy? Que los fundadores de una empresa tuvieron una idea muy genial, muy bonita, que funcionó, la pusieron en práctica, pero centralizaron todas las decisiones. Entonces, en su condición de creadores, toman decisiones de cómo, qué vender, cómo vender, qué canales usar para vender, qué clientes, qué proveedores, y eligen a su equipo, pero jamás se preparan para la sucesión, y esto afecta a todos los herederos. La típica frase de yo hice este negocio, carajo, y me fue muy bien, hice mucho dinero desde hace mucho tiempo, ¿quién me va a venir a enseñar a mí?
cómo manejarlo, porque cuando llegan los hijos y los nietos a querer meter su cuchara, no es tan fácil. No, no, y nadie, mira, lo que pasa es que muchas veces creemos, como bien dices, no le dan importancia a este tema porque creemos que somos eternos. O sea, todos sabemos que nos vamos a morir un día, pero no lo creemos. El día que viviéramos como que de veras tenemos los días contados, estoy seguro que tomaríamos mucho mejores decisiones en nuestra vida. Porque imagínate que ahorita apareciera un ángel, el Espíritu Santo o Dios llegar y te dijera la fecha de tu muerte. Hicieras cálculo cuánto falta para que te vayas de aquí. Estoy seguro que muchos dueños, fundadores de una empresa estarían muy preocupados y muy ocupados sobre todo por ver este tema de la sucesión generacional. Una sucesión generacional no se hace en 2, 3 meses. Una sucesión generacional se puede hacer de 5 a 7 años, bien hecha. Wow, bien hecha. Entonces, ¿cuál podría ser uno de los desafíos o de los errores que están cometiendo los creadores o fundadores de una empresa para no hacer una buena sucesión? El más ¿Cómo importante es empezar? no saber poner reglas claras. Ok. Hay un documento que trabajamos nosotros en los programas que hacemos de coaching de empresas familiares, se llama protocolo. Para los que conocen el tema de empresa familiar, no es nuevo. Protocolo familiar es una manera de ponerle reglas a cómo funciona mi negocio hoy, cómo de alguna forma voy a hacer que esto crezca, que trascienda, cómo la siguiente generación se puede incorporar o si no se quiere incorporar, porque también luego pasa sobre esto que la siguiente generación dice no, gracias. Y entonces dice el dueño, ¿a quién le dejo este negocio? Toda mi vida trabajando en esto y quién lo va a trabajar. Llegan a una edad avanzada y cansados, ya no saben si vender, si cerrar, están desanimados porque no hubo interés en la siguiente generación. El problema es que creemos que la sucesión generacional es necesariamente poner a trabajar a la siguiente generación en tu negocio. No es lo mismo, ¿eh? Lo que buscamos en la sucesión generacional es que lo que tú construiste en esta época trascienda a la siguiente, quede en manos y en propiedad de la generación de manera responsable. Entonces, tú pones reglas, las pones, depende de la edad de tus hijos cuando haces este ejercicio. Si son muy pequeños, normalmente lo hace solo el fundador con su esposa o ambos, pero si ya son un poco más grandes, los podemos ir involucrando sobre qué hacer, código de ética, cómo comportarme. Quiero trabajar en la empresa, ¿qué tendrías que cumplir tú como requisitos para formar parte de la empresa? No porque eres hijo del dueño, vas a ser el director general de la empresa. La empresa busca al director general que va a hacer crecer el negocio, que tiene la capacidad, la actitud y la aptitud para lograrlo. Eso no significa necesariamente que tiene que ser un familiar. Claro. Entonces, son muchas cosas a configurar. Te podría contar muchas historias y es que cada familia, Meli, es diferente. Hay muchas coincidencias, ¿eh? De eso vamos a platicar hoy. Las coincidencias de creencias en las familias que limitan cómo poner estas reglas o que no ven importante trabajar en poner reglas para la siguiente generación. Y eso está por frases y creencias y lenguaje que se usa en la familia que no deja ver al fundador, a la primera generación, más allá de lo que puede ser su legado con ese negocio. Y ahí te va una frase que utilizan, por ejemplo, el tiempo hará lo suyo. Y entonces el problema es que son pocos los dueños de primera generación que realmente están conscientes y dispuestos a generar el proceso de sucesión. Es un proceso que, como bien dices, debe ser preparado con tiempo para que la nueva generación pueda ir accediendo a funciones de poder y quedar en cierto momento listos para tomar el control. Pero mientras sigan pensando el tiempo hará lo suyo, pues el tiempo sigue corriendo. Sí, eso es muy similar. Ahorita que dices, fíjate, yendo atrás de lo que hay en los pensamientos de alguien que opina así, es muy parecido a como en esta época que estamos viendo de pandemia, que yo esperaría a que las cosas cambien y regresen a ser como antes para ponerme a hacer algo diferente con mi negocio. Entonces, es como, a ver, ya te golpeó la vida o ya te enseñó, ya te puso unos hijos, ya sabes quiénes son, ya te han dado lecciones y aprendizajes. ¿Por qué dejas al destino, a la fortuna, que el tiempo juegue la suerte de tu negocio? Cuando tú puedes hacer cosas desde ahorita para provocar que no quede a la deriva, que no quede nada más. Es como
en ir navegando en mares turbulentos o luego de repente cuando hay calma y pues simplemente sin agarrar el timón del barco, dejando que el viento a ver a dónde me lleva. Y puedo estar dando vueltas en el mismo lugar sin llegar a ningún lado. Es decir, de manera mediocre mi negocio crece, basado en el estado de ánimo del dueño y no en un plan de crecimiento importante, consistente, pensando en que esto sea un legado. Por supuesto, hay mucha limitación en pensar que dejemos que el tiempo arregle las cosas. Claro que el tiempo arregla más cosas de las que nosotros podemos, ¿sale? Hay mucha sabiduría en esa parte, pero no le puedes dejar todo a la suerte. Así es, y creo yo que muchos hijos de dueños, Freddy, cometen un error enorme. No estudian, no se preparan o empiezan sus prácticas profesionales trabajando con la familia. Yo sé que eso no está mal, pero a veces esto no les permite tener una experiencia nueva o una mejor formación o una visión más amplia. Y entonces una pregunta que deberían hacerse quienes deciden hacer su carrera o sus prácticas profesionales en la empresa de la familia es, si la empresa familiar, si la empresa de mi papá o de mi abuelo no existiera, ¿alguna otra compañía me contrataría realmente? Es interesante. ¿Qué Mira, tanto me he preparado? ya que tocaste ese punto, te quiero contar varias creencias que hay en el tema familiar y que afectan al negocio. Esa que tú acabas de platicar es muy común. Es decir, el fundador, a lo mejor por un poco que hay escasez de recursos, que estoy buscando arrancar mi negocio, ¿con quién me voy a apoyar para que mi equipo vaya formándose y crezca mi negocio? La gran mayoría va a apoyarse con la familia. Va a buscar a algún pariente, a su hijo, a su esposa, ayúdame a crecer este negocio. Y entonces, a lo mejor en un inicio es como todos lo hacemos y así como todos empiezan, pero no necesariamente es el personal capacitado que te va a seguir llevando o te va a seguir ayudando a llevar tu negocio al siguiente nivel. Entonces, algún momento, la gran mayoría de las empresas se encuentran con el dilema, ¿cómo despido a mi hijo? ¿Cómo despido a mi esposa? ¿Cómo despido a mi padre? Porque ya no está siendo la persona más capaz en desempeñar ese puesto, dado que el negocio necesita crecer 2, 3 veces más. O incluso antes, si yo necesito contratar talento, ¿por qué con la excusa y la creencia de que ese primo, ese hermano que hoy no tiene empleo, mira, probablemente tenga sus limitaciones, pero es de confianza? ¿De confianza? ¿Se saben cuántas historias hay de familias que se acabó la confianza y el amor por un negocio? Entonces, Uf. tenemos que tener mucho cuidado a quién realmente invitamos a nuestro equipo. Y hay reglas para hacer que sea bueno la incorporación de los familiares. No quiero decir que invitar a trabajar a un familiar sea malo, más bien hay que decirle cómo sí puede funcionar. Y una muy buena práctica para contrarrestar esta mala creencia es eso que tú dijiste. Hay protocolos familiares, hay empresas que hemos llevado al punto que ponen una regla. Por ejemplo, mi hijo podrá trabajar en la empresa siempre y cuando haya trabajado al menos 2 o 4 años en la competencia, que haya terminado un estudio, un diplomado, conozca de finanzas, que obviamente haya una vacante en la empresa. No le vamos a inventar un puesto porque se quedó sin empleo. Y además, no soy el único yo, dueño de la empresa, que va a decidir, a lo mejor soy su papá, que va a decidir si lo contrato o no. Voy a apoyarme de consejeros externos para decidir si mi hijo está listo para tomar ese puesto. Y a lo mejor algunos también dirán, y va a empezar desde abajo, no va a ser gerente luego. Entonces son reglas que ayudan a cómo incorporo a un familiar y no nada más porque es mi familiar, tiene derechos por encima de los que no son familiares, ¿no? Exacto, los hijos de dueños de negocio, los nietos, el hermano, todas las personas que están involucradas en la familia, alrededor del negocio familiar y quieren participar en la empresa, tienen que formarse, Freddy, como si esa empresa no existiera, hacer sus prácticas profesionales fuera del negocio de la familia y luego, más adelante, incorporarse en la empresa familiar en el timing adecuado, en el timing correcto. Y creo que el mejor momento, no sé qué opinas tú, es cuando el mismo dueño le pide al familiar que se incorpore. Yo creo que ese es el mejor momento de la incorporación, porque es cuando realmente el familiar que se va a incorporar
puede negociar las condiciones de trabajo, porque también muchas veces los problemas surgen porque como es familia, pues no le pago o le pago menos o le pago más o invento un puesto de trabajo para él, etc, etc. Ya llegaste con otra creencia, Meli. Porque es familiar, le puedo pagar menos. ¿Por qué? ¿Por qué no pagarle como se paga en el mercado? Ah, porque yo le ayudo. Siempre que necesita mi hija o me ayuda algo, yo le ayudo. Que le faltó para la colegiatura, yo se la pago. Que si le falta para la renta, yo le ayudo. Entonces, ¿qué sucede? Se meten los papás en las finanzas de sus hijos. A lo mejor, imagínate ya hijos casados, se empieza a hacer más complicado. ¿Por qué? Porque entonces, si es mi hija a la que le estoy subsidiando gastos, pues no le estoy dando oportunidad al yerno a que él saque adelante esa familia, o que le ayude a su esposa, o que ambos hagan finanzas para poder ayudar a la familia. O igual ayudo a uno de mis hijos, ¿no? Le ayudo, yo le estoy subsidiando todo. Entonces llegará un momento en que dirá su esposa, caray, ¿sabes que yo de manera profesional genero más que tú? Sigues siendo un mantenido con tu papá. Entonces, eso que parece ser que con amor estoy ayudando a pagarle los gastos, que porque no les doy un buen salario yo, los subsidio a mis hijos, genera consecuencias en sus familias. Y a la vez, no hay orden en tus finanzas. La empresa no sabe cuál es el salario real de ese hijo. Y tú le pagas conforme tú te sientes emocionalmente. Conozco el caso de una familia que incluso cuando la mamá se enojaba con el hijo, no le pagaba bien. Entonces, ahora te voy a pagar la mitad porque te portaste mal. ¿Cómo? O sea, estás usando el negocio para tener controlados a tus hijos que ya son adultos, como si fueran unos niños. No, el salario no es para eso. El salario es para que haya productividad. Tiene que haber una justificación en el negocio de por qué pago un salario así, igual como lo hacemos con quienes no son familiares. Por eso es que muchas veces empleados que no son familiares se sienten frustrados de ver sus carreras creciendo en una empresa familiar, porque llega un momento en que dices, aquí ya no crecí más porque el puesto que sigue es el hijo del dueño. ¿Cuándo le voy a quitar al hijo del dueño el puesto? Por más que yo sea más capacitado. Entonces, se va a ir el talento. Va a buscar otro lado, ¿no? Fíjate que una de mis mejores amigas habló con su suegro y le dijo, suegrito lindo, yo le agradezco mucho que apoye tanto a su hijo con los gastos de nosotros, pero ya no lo haga más, porque si el día que usted no esté, ¿cómo le vamos a hacer? Sí. Su hijo tiene que encontrar la manera de generar ingresos sin su ayuda. Y fíjate, o sea, hasta qué punto llegó mi amiga de tener que hablar con el suegro para decirle, ya no ayude a su hijo, por favor, porque, ¿cómo? Sí, no, y luego es una bronca entre hermanos. Fíjate lo que va provocando la primera generación cuando hace estas prácticas. Probablemente tú hagas un negocio tan próspero, eres bueno, con todas estas fallas, con todas estas limitaciones, que alcance para que la segunda generación viva de lo que tú dejaste. El problema es que la segunda generación se lo va a acabar si no hiciste bien reglas, y cuando venga la tercera, por eso solo 4% de las empresas pymes son tercera generación, porque ya los nietos ya no les tocó nada. ¿Y qué es lo que provocan esto? Porque muchas veces esas prácticas de los papás provocan grandes diferencias entre hermanos. Al punto de que, por ejemplo, hay una frase que dijo hace poco un cliente que me hizo mucho reír. No lo voy a decir en público la palabrota que usó, pero algo similar. Dice, luego los papás van a ayudar al hijo más inútil. Usó otra palabra, pero bueno, eso va a ser por amor, porque van a ayudar y van a crecer esa parte. No estoy en contra de eso. Como amor de papás, a lo mejor tienes 3, 4 hijos, siempre va a haber, les digo yo cuando doy seminarios de empresas familiares, en todas las familias hay una oveja negra. Si no sabes quién es la oveja negra en tu familia, tal vez eres tú. Entonces, no, siempre va a haber una, ¿no? Entonces, si tienes 4 hijos, a lo mejor la oveja negra es a la que le vas a subsidiar más cosas, le vas a ayudar. Mira, si como papá o mamá lo quieres seguir haciendo, hazlo a costa de tus propias utilidades del negocio, no del gasto directo de la empresa. Y separa un poco esa parte de cómo eres justo con un hermano, con un hijo, y de alguna forma parejo con ellos, porque el día que tú no estés, como tú dijiste, es muy cierto. El día que ellos no estén, entonces truena la bomba.
Entonces, bueno, hay hermanos que por temas de herencias, hasta temas no nada más no te dejo de hablar, sino hay gente que incluso se deja hablar de su vida o incluso andan buscando hasta matarse, ¿no? Entonces, son broncas muy fuertes, muy serias, que por decir, como tú decías al principio, ya que el tiempo se encargue de arreglar lo que yo no arreglé cuando yo vivía, híjole, qué triste que desde el cielo veas lo que pasa con tus hijos en tierra, ¿no? Sí, lo van a tener que arreglar las siguientes generaciones y a veces no sabemos cómo. Y si me permites, Freddy, como conclusión, yo creo que los nietos que acaban con el negocio, que terminan con el negocio, son la consecuencia de los fundadores, que no lograron despegarse del negocio a tiempo, de hijos de esos fundadores que no estaban preparados para recibir la empresa, y esto genera que los nietos no entiendan absolutamente nada y por eso no estén preparados o no les interese el negocio. Entonces el resultado final, el cierre del negocio familiar. Aquí la clave, con todo lo que nos acabas de decir, podríamos ser que para que, y también con el libro que estás escribiendo y toda la experiencia que ya tienes, lo que yo entiendo de lo que nos dices es que para que el proceso de sucesión funcione, es que los fundadores sepan hacerse a un lado a tiempo también, acompañando a sus hijos en un proceso de transición, como cuando les enseñamos a lavarse los dientes, a abrocharse los tenis, y que los hijos se preparen, no entren a tomar el mando sin haberse preparado, ¿sí? Porque muchas veces entran, Freddy, cuando entran por la puerta de enfrente, cuando por la puerta de atrás sale un féretro con el fundador adentro, que literalmente murió aferrado a su escritorio. ¿Sí o no? Totalmente. Si podemos decir en una palabra lo que acabas de platicar es la generación, ya no diría indistintamente si estaba escuchándonos alguien ahorita de primera o segunda generación, es quién está en este momento. Si yo soy primera, esto que voy a decir te corresponde. Si yo soy segunda generación, también te corresponde. Lo que resume en dos palabras, lo que acabas tú de explicar, se trata de profesionalizar la empresa. Eso. Si yo profesionalizo mi negocio, pongo reglas, pongo sistemas, pongo planes de crecimiento, busco el talento adecuado y cierro con una creencia que tenemos que cambiar. Muchas veces les dices a los fundadores de un negocio, ¿por qué hiciste este negocio? Y muchos contestan, pues para dejarle algo mejor a mis hijos, que mis hijos no tengan que sufrir lo que yo sufrí. Error. ¿Por qué? Porque entonces le estás poniendo fecha de caducidad a tu negocio. Porque si yo le dejo esto a mis hijos sin haber hecho formación, sin haber profesionalizado este negocio, sin pensar incluso en mis nietos o pensar en que esto pueda ser trascendente, probablemente dejo en una zona de confort a la siguiente generación, que es como dicen, nació en cuna de oro y no sabe hacer nada. Pues para cuando vengan los nietos, ya no hubo nada. Se lo acabaron. Así es. Entonces, para que esto no nos pase, para que esto no te pase a ti, dueño o dueña de negocio que nos estás viendo, quiero invitarte en este momento. Quiero invitar a 5 dueños de negocio. 5 dueños de negocio que quieran aprender cómo debe hacerse una verdadera sucesión, una verdadera transición. Y puedes recibir sin costo tu diagnóstico de empresa familiar, más una sesión de coaching de cortesía con mi invitado, el coach Freddy Gutiérrez. Quiero aclarar una cosa muy importante, que la sesión de cortesía cuesta en realidad 6,500 pesos. Pero por escuchar la plataforma, por estar aquí con nosotros, tu sesión y tu diagnóstico va a ser sin costo. Gracias al coach Freddy Gutiérrez. Lo único que tienes que hacer es enviar un WhatsApp. Mándale WhatsApp escribiendo, diciéndole lo que tú quieras. Te escuché en la plataforma, te escuché con Meli Martínez, me interesa recibir el diagnóstico de mi empresa familiar y automáticamente agendarás con Freddy Gutiérrez tu sesión de cortesía, gracias al regalo que nos comparte para 5 dueños de negocio en este momento. Ahí están los datos de Freddy Gutiérrez. Muchísimas gracias, mi querido coach. Gracias, Meli. Yo nomás agregaría, ¿por qué un coach me puede ayudar en esto? Porque te has escuchado esta parte. Sí, yo ya se lo decía a mi papá, pero no me escucha, o al revés. Se lo digo a mis hijos, pero no entienden. Bueno, cuando entra un externo, tercero, preparado y profesional a ayudarte a poner las reglas de tu negocio, estás profesionalizando tu negocio con ayuda de esta persona. Entonces, por eso es importante que tomes en serio esta invitación.
Así es, mi querido Freddy. Te encontramos como Coach Freddy Gutiérrez en todas las redes sociales. Síganlo porque pronto va a sacar su libro y lo vamos a leer y vamos a aprender un montón de empresas familiares con Freddy Gutiérrez. Muchísimas gracias, mi querido Freddy. Gracias a ti, Meli. Muchas gracias. Gracias a la plataforma Team, Salvador, Braulio, Génesis, María Sabina, Revolución Panda, a ti por acompañarnos y recuerda algo muy importante, que para saber cómo anda tu desarrollo espiritual, tu crecimiento personal, solo tienes que revisar cómo anda tu capacidad de amar, cuánto ha crecido tu capacidad de amar, porque así se mide el crecimiento interior, en la capacidad de amar que tengamos. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de mi vida. Chao.